Sin duda, la séptima cumbre de las Américas ha sido una cumbre histórica. Por fin y por primera vez estuvimos todos y estuvimos más unidos que nunca. Es América Latina más soberana, más digna que jamás, diciendo claramente que ya no toleraremos más injerencia, más intervencionismo, más unilateralismo, que jamás volveremos a ser patio trasero de nadie. Yo coincido con el comandante Raúl Castro, que el presidente Obama es una persona honesta. Incluso hasta lo admiro por sus orígenes humildes y a dónde ha llegado. Pero lo estudié detenidamente el día de hoy. Y veo claramente, eso va más allá del buen o mal corazón. Ya es superior al entendimiento de ciertos dirigentes. No puede escapar de esa visión hegemónica. Y era como que se hacía una concesión a Cuba, acercarse a Cuba, le hacía un favor. Aquí no hay favores, señores, es justicia. Eso se lo ha ganado el pueblo cubano después de décadas de dignidad, de lucha, de no haberse sometido al imperio más grande de la historia. Aquí no hay favores, por el contrario, tendrían que pedir disculpas, resarcir a Cuba por todo el daño que le han hecho, reconocer la injusticia, no hablar de concesiones, de negociaciones y que vamos a estudiar, que hay que estudiar, que hay que respetar la soberanía de los países, hay que respetar el derecho internacional, hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, hay que respetar la misma Carta de la OEA que le invocan a su conveniencia. Lastimosamente es dominado por ciertas élites, por el poder del capital y con una política exterior terrible, imperialista, que ha hecho mucho daño a nuestra América. Y ustedes saben que no somos proclives a victimizarnos, pero son hechos históricos. Algunos ahora dicen que no hay que recordar la historia. Vaya tontería. Por supuesto que no hay que anclarse en el pasado, pero hay que aprender de ese pasado para no cometer los mismos errores, para no ser víctimas de los mismos victimarios. Es un momento de alegría por ese hecho, pero falta mucho todavía. Levantar inmediatamente, incondicionalmente, ese criminal bloqueo que no tiene ningún asidero legal, que no tiene ninguna legitimidad, que no tiene ninguna razón de ser, que es el más grande atentado al derecho internacional y a los derechos humanos en el continente y probablemente en el planeta entero, y nos viene a dar cátedra de derechos humanos. Vaya contradicción. Sepan ustedes que Ecuador es uno de los 7 de los 35 países de la América en general que ha firmado absolutamente todo, son 8 o 9 instrumentos interamericanos de derechos humanos. ¿Saben cuánto ha firmado Estados Unidos? ¡Ninguno! Y nos vienen a dar cátedra de derechos humanos. Vaya paradoja. Hay cosas que es prohibido olvidar. Todas las invasiones, el triste rol de la OEA, la invasión de las Malvinas, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, compañeros, ni siquiera estábamos hablando del pasado, sino del presente. ¿O acaso la ridícula orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela fue hace un siglo, fue hace 200 años, fue hace pocos días? Esa payasada que yo también, cuando la leí, tuve que pedir que me confirmen la noticia porque creía que era una broma de mal gusto. Y lo llamé a Nicolás y le dije: oye, esto parece un mal chiste, esto es cierto. No lo podía creer, que en pleno siglo XXI sea una barbaridad así. Aquí no se trata de estar o no estar contra el gobierno, con el gobierno de Venezuela, y por supuesto que estamos con nuestros hermanos. Aquí no se trata de estar a favor o en contra de los Estados Unidos. Se trata de normas elementales de convivencia, del derecho internacional, del derecho interamericano, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, artículo 3, literal E, donde se prohíbe la injerencia en asuntos internos de otros países, el unilateralismo. Así que tampoco se trata de un favor para que el presidente Obama retire esa ridícula orden ejecutiva. Se trata ya de empezar a respetar el derecho internacional y la convivencia de mutuo respeto entre los países, compañeros. Tal vez creyeron
que nos íbamos a quedar callados ante ese abuso contra Venezuela, y la respuesta de la región ha sido unánime. América Latina y el Caribe rechazando tremenda injerencia. Qué error de cálculo. Algunos deberían, consejeros por ahí del Departamento de Estado, deberían de perder sus trabajos. Pero no se trata del pasado. Esos mismos funcionarios del Departamento de Estado hace pocos días solicitaron miles de millones de dólares al Senado de Estados Unidos para apoyar los derechos humanos, la libertad de prensa, ni siquiera de expresión, de prensa, es decir, los negocios dedicados a la comunicación, y la democracia, especialmente en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Ecuador. Vayan a fomentar, a inaugurar los derechos humanos, la verdadera democracia, la verdadera libertad de prensa en su propio país. Ya basta. Lo que defienden no es la libertad de prensa, sino la patente de corso de esos negocios dedicados a la comunicación, propiedad de las élites latinoamericanas, con los cuales permanentemente nos han dominado. Y también se nos dice que Estados Unidos seguirá proclamando sus principios, diciendo las cosas que están mal. No pueden superar esa visión hegemónica. Les insisto, va más allá de su entendimiento. Ya nacieron así, crecieron así, su entorno es así. No pueden cambiar, va más allá de su capacidad de raciocinio. No entienden que nadie los designó como árbitros del bien y del mal. No entienden que sus valores no necesariamente son valores universales. Las organizaciones sociales tienen un rol fundamental, pero atentos. Debemos estar con los ojos muy abiertos. Ya los de siempre, los adversarios, las élites, la derecha, el imperialismo, está infiltrando nuestros movimientos sociales. Hay toda una serie de mecanismos de financiamiento. Les acabo de dar un ejemplo. Dice que para apoyar la libertad de prensa, la democracia, los derechos humanos, con eso financian organizaciones supuestamente no gubernamentales, que en verdad son partidos políticos que han fracasado en las urnas para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Ustedes, las verdaderas organizaciones sociales, esas organizaciones de jóvenes, de indígenas, de trabajadores, de profesionales, de artistas, de mujeres, de campesinos, de comerciantes informales, tienen que estar muy atentos para que en forma organizada defendamos estos procesos históricos de cambio. Es paradójico ver cómo muchas veces nuestros gobiernos, muy respetados en el exterior, algunas veces sirviendo de referencia al interior, tenemos que enfrentar como los mayores opositores, aliados a la derecha más extrema, supuestas organizaciones sociales. Lo vimos en el Ecuador hace unos días, el 19 de marzo, y daba pena. Supuestos representantes de los trabajadores con supuestos representantes de los indígenas coincidiendo con la derecha bancaria y marchando contra la Revolución Ciudadana. Probablemente el 1 de mayo se vuelva a repetir esa paradoja, pero ¿saben qué? Somos más, muchos más, y si ellos ponen 1000, pondremos 100.000 nosotros en las calles para demostrarle al mundo que nuestra revolución, como la revolución bolivariana, como la revolución de Evo, como la revolución de Cristina, no tienen vuelta atrás, compatriotas. Pero estar muy atentos y cada vez, insisto, informados, como decía Nicolás, concientizados. Hoy ha sido un día histórico para nuestra América, pero es tan solo el principio. Falta mucho camino por recorrer, pero al menos ha quedado muy claro a los países hegemónicos y al mundo entero que esta América Latina, soberana, digna del siglo XXI, no permitirá nunca más que se la trate como patio trasero de nadie, y que vamos a defender nuestra soberanía, nuestra dignidad, y que nunca más aceptaremos tutelajes, injerencias, intervencionismos, que nunca más permitiremos exclusiones, bloqueos criminales, discriminaciones, que nunca más aceptaremos la desestabilización descarada